Vamos a esperar aquí entre chicos. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. Hola, Eli. Vamos a esperar a que tus compañeros, a ver si ahorita entran. Entonces voy a ver si puedo condicionar esto. No me escuchó, ¿verdad? No, nada. Ay, tenía el audio apagado. Y yo acá en mis sentimientos. Es que mis compañeros están en otra clase y yo de ese grupo no soy aún. Entonces están saliendo de esa clase y se van a ir. Van a integrarse a esta. Ah, ok, ok. Sí, vi que estaban en una de cálculo, no sé qué. No tengo idea ni de qué era. Pero ya poco a poquito. Sí, de esas materias que son del diablo. Ustedes decidieron estudiar gestión empresarial. Ahorita, de hecho, quiero que entren todos para preguntarles en sí qué es su carrera, porque es la primera vez que escucho su carrera. La de nosotros, la ingeniería en gestión empresarial y finanzas, ¿sí? ¿De qué se trata? Ay, sí, qué mello. Pues nada, eso hablábamos en la clase, la primera que tuvimos, de más o menos a qué sentíamos que se refería, ¿no? Como, y decía una compañera que pues es el ingenio de saber resolver problemas más grandes de la toma de decisiones a través de los números, ¿no? Es gestionar todo y siempre tener el conocimiento aún más arriba, por ejemplo, de un... Ay, ¿cómo se llama? El que lleva números. Contador. ¿Administrador? Sí, por ahí va el rollo. Y pues pues en este caso esa carrera lleva mucho lo que es cálculo y todo eso porque va redirigido al cálculo exactamente de toda la materia, ¿no? Ya ve que el cálculo se estudia dependiendo a lo que nos vamos a dirigir, ya sea que los de comisión, pues ya su cálculo es dirigido para que el ambiente, pues para se va la redundancia, y así viceversa. Ok. Se oye complicada. Yo he escuchado la ingeniería en el ITBOCA. No me acuerdo si en el tecnológico de Veracruz también está, pero sí he escuchado que en el ITBOCA la tienen. Y tengo una compañera que estudió ahí, justamente esa carrera, pero la verdad es que nunca me pregunté en sí de qué se trataba. Yo pensé que era más como tipo administración, pero enfocada como en los cálculos, en la contabilidad de costos, por ahí yo pensé que iba. Eh, no sé qué tantas materias de derecho. ¿En qué semestre? ¿En qué semestre? ¿En qué cuatrimestre van? En el cuarto. Cuarto. ¿Cuántos son? ¿7? Sí, bueno, hasta ahorita. Luego nos toca, el cuatrimestre pasado nos tocó como 40 alumnos, pero ahorita veo que sí nos están impartiendo exactamente a nuestro grupo, pues, nada más. Sí, lo que pasa es que luego hay materias que debido las juntan. O sea, como son las mismas, o sea, ahorita con ustedes realmente no es transversal, y menos que es en línea ahorita, pero sí tengo materias en el escolarizado que sí tengo, por ejemplo, 50 del campus Veracruz, campus Puebla, campus Poza Rica. De ustedes no hay mucho problema porque son, pues, poquitos, entre paréntesis. Ok, bueno, bienvenidos a todos. Estaba platicando aquí con su compañera. Yo me presento. Yo soy la licenciada Karen Yesenia Aguilar Matus. Soy abogada. Tengo 33 años. Y la materia que les voy a dar ahorita es legislación laboral. Quiero pensar que ya tuvieron alguna introducción como al derecho mercantil, me imagino, derecho laboral, introducción al derecho. La verdad no he visto su programa de estudios,
pero aquí vamos a ver como un poquito de introducción y luego vamos a meternos a lo que es la materia como tal de legislación. Voy a ver su lista. Voy a pasar lista. Veo que son más de los que tengo en lista. Entonces voy a nombrar a los que yo tengo en mi lista. Y si no hay alguien al final, me avisa para apuntarlo. Ok, tengo a Selene Guadalupe Alcántar, promotor. Presente. A Elisa Leal Santiago. Presente. Jesús López Salinas. Presente. Carolina Molina Ruiz. Presente. Janet Núñez Rodríguez. Janet. ¿No? Ok. Y Elizabeth Ortiz Romero. Presente. Ok. Déjame quitar a Janet. Es que no le sirve luego el micrófono. Ah, no, todavía no entra. Ok. ¿Nadie me faltó de la lista? No, ok. Entonces. Bueno, vamos a tener, ahorita estoy checando el horario, vamos a tener 2 horas de aquí hasta el 17 de octubre, me parece. Son 8 semanas. Necesito que, ahorita yo les voy a compartir la pantalla de lo que es, a ver si no se me traba su plataforma, porque siempre se me traba. Pero a ver, vamos a ver. Les voy a compartir la pantalla de internet. Todos ya están bien en la plataforma, ¿verdad? No tienen problemas para entrar, no tienen problemas para verla. Al momento ¿Cómo yo está no. el- No, todo bien. Ok, bueno, si se dan cuenta, nosotros ahorita lo que vamos a hacer, ya entró Janet, lo que vamos a hacer nosotros es, pues, guiarnos a través de la plataforma. Como en todas las materias ahorita saben que va a ser totalmente en línea, no creo que nosotros regresemos como tal a dar clases presenciales, al menos este cuatrimestre, porque termina ahorita en noviembre. Digo, no podría asegurarlo, pero siento que no vamos a regresar. Pero de todas formas, aquí en su plataforma, si ya le han dado alguna ojeada en la materia, les voy a poner, bueno, tienen todo aquí, pero les voy a poner lo más importante, que para mí es el temario. Aquí vienen los temas que vamos a ver en todas estas 8 semanas. Primero vamos a ver las conceptualizaciones generales de lo que es derecho, derecho como ciencia, fuentes del derecho en general. Luego nos vamos a adentrar a lo que es el derecho laboral. Vamos a ver su naturaleza jurídica también y la evolución de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver sus principios rectores, las fuentes del derecho laboral, las políticas salariales, contratos, relaciones laborales, los tipos de contratos que existen, derechos y obligaciones tanto de trabajador como patrón, y bueno, jornadas, prestaciones, legislaciones y riesgos de trabajo. En sí, ese es su temario. Voy a salir de aquí. Y más que nada también quiero que vean lo que es la planificación. Les voy a dejar de compartir de acá. ¿Dónde está? Planificación. Ok, se dan cuenta aquí en la planificación de la praxis, este PDF es un foro. Prácticamente lo que necesito que abran en su plataforma es que ustedes chequen este PDF y pongan en el foro que sí lo checaron, que sí lo vieron y que, bueno, que sí están enterados de cómo es la planificación. Aquí prácticamente es lo que vamos a ver cada semana. Sus fechas de parciales están tentativamente el primer parcial por el 12 de septiembre, el segundo parcial por el 3 de octubre y el último parcial que va a ser el último día de clases, que es el 17 de octubre. Aquí lo que quiero que vean más que nada es su proyecto final. Su primer parcial estaba en la línea. No, Janet, ya sí te puse asistencia porque vi que entraste.
Yo sí, de hecho paso asistencia al principio, pero realmente si van entrando en el inter. Ok, muchas gracias. Ok. Ok, ¿qué le está diciendo? Ah, su proyecto final. Sus 3 parciales, generalmente lo Gracias. que hacemos, no sé si, no, de nada. Si ahorita voy a hablar con la coordinadora, bueno, terminando esta primera clase, les voy a preguntar a la coordinadora si vamos a dejar ya sea 3 exámenes o solo 2 exámenes. Es que generalmente para ejecutivos, dependiendo lo que diga su coordinadora, es 2 o 3 parciales. Yo tengo contemplado 3 parciales. ¿Para qué? Para que les sea más fácil. Generalmente el primer parcial yo lo tengo contemplado como un examen en línea, porque no son tantos temas que vemos. El segundo parcial lo tomo como por exposiciones. Y el tercer, el ordinario, es un proyecto final. Aquí es el proyecto final, déjenme checar cuál es. Ok, en su proyecto final van a hacer un análisis cualitativo. En sí, el análisis va a ser sobre alguna noticia, alguna película, alguna serie que ustedes prefieran, en donde se aplica alguna violación de acuerdo a la ley laboral en México. Yo les voy a subir, bueno, antes de llegar a todo este punto, vamos a ir viendo todo lo que es legislación laboral. Y en esta situación vamos a ir también, yo les voy a poner un ejemplo de análisis, de cómo hacer un análisis cualitativo en la cuestión jurídica. Entonces, estos análisis prácticamente lo van a presentar ustedes en una infografía digital, ya sea utilizando Geniali, Canva, hay uno que se llama Metaverse. Entonces ya es como cuestión de ustedes escoger alguna aplicación para mostrarlo. Yo creo que la más fácil es Geniali porque ya literalmente vienen infografías, pero esto pues ahorita no se preocupen mucho, lo vamos a ir viendo como en el inter de su materia también. Yo les voy a poner un ejemplo de este proyecto final. ¿Ok? Vamos a compartirlas aquí porque esto... Ok, vamos a... Digo, yo sé que ustedes ya se conocen, pero antes de seguir con todas estas presentaciones de la materia, necesito que, si me hacen el favor de presentarse uno por uno, yo necesito que me digan su nombre completo, cuántos años tienen y por qué decidieron estudiar esta carrera, que no es muy común, por cierto. Entonces, vamos a empezar con Diana, que es la primera que veo aquí. Bueno, yo me llamo Diana Alicia de Santiago, tengo 20 años y decidí estudiar esta carrera porque, bueno, ya había leído un poco de esta y hablaba sobre gestionar, bueno, empresas y todo eso. Entonces se me hizo un tema interesante y de todos fue lo que más a mí me llamó la atención. Gracias, Diana. Y eso es todo. Sí. Ok, vamos con Gladys. Hola, mi nombre es Gladys Janet Núñez Rodríguez. Tengo 23 años y elegí estudiar esta carrera porque siento que es una carrera como que más especializada que administración de empresas. Como que voy a tener más oportunidades de trabajo estudiando esta carrera. Administración, puede ser. Gracias, Gladys. De nada. Selena. Hola, mi nombre es Elena Guadalupe, tengo 21 años y elegí la carrera porque en mis planes futuros está el emprender. Entonces siento que esta carrera me está dando las bases necesarias para poder iniciar mi propio negocio. Ok, muchas gracias, Selena. Eli Ortiz. Hola. Bueno, realmente yo sí quería estudiar contaduría. Tengo 32 años, pues ya lo tengo un poquito más definido en ese aspecto, ¿no? Pero como no se acomodaba a mi modalidad porque soy madre, necesito atender mucha área,
familiar, pues me adapté a algo que se estudia de manera ejecutiva, que serían los sábados, ¿no? Entonces me da oportunidad a no descuidar todos mis quehaceres. Y pues me encontré con esta carrera, ¿no? Que es un poquito más arriba de lo que puede estudiar un contador. Entonces, es otro ámbito y sí, es como administración, porque al final gestionas, tienes muy bien todos los conocimientos desde recursos humanos, la materia que nos va a dar, bueno, mucho, todo en resumido en esta carrera, ¿no? Entonces, está súper padre y pues muy pocas personas también estudian ingeniería, entonces también salieron fuera un ratito de lo común y tratando de ser únicos, ¿no? Yo echándome porras. Está bien, gracias, Elina. Tienes razón. La verdad es que esta carrera no es tan común y tienen, yo creo que más oportunidades que los administradores y contadores porque combina como que todo, ¿no? Entonces, digo, yo no conozco mucho como su plan de estudios, he escuchado, pero realmente creo que es mucho mejor porque abarca más y es una ingeniería, es diferente. Claro, en ingeniería es muy raro que ves algo de derecho, sin embargo, ustedes sí lo ven. Gracias, Eli. Carolina. Hola, mi nombre es Carolina Hola. Molina Ruiz, tengo 21 años y elegí esta carrera porque pues me llamó mucho la atención porque abarca un poco de todo, un poquito más que administración y pues porque en un futuro me gustaría emprender. Muy bien, Caro. Gracias. Y por último, pero no menos importante, Jesús. Hola, yo me llamo Jesús López Salinas, tengo 18 años. Agarré esta carrera porque tiene un plus más que administración de empresas y contaduría. Gracias, Jesús. Es el único hombre entre todas las mujeres, ¿no? Gracias. Si se dan cuenta, ahorita casi todas las carreras tienen mucha más afluencia de mujeres que hombres. Yo que he estado entrando en varias clases, yo dije, no, pues a lo mejor ingenierías o administración o contabilidad, pues generalmente hay más hombres o antes había más hombres, pero la verdad es que ahorita las mujeres son las que tienen, vaya, infinidad en todas las carreras. Eso es bueno. Tenemos Entonces, el pero poder. bueno, algo así. Bueno, todavía no falta, pero casi. Gracias a todos. Bueno, vamos a seguir con la clase. Pregunta sería, ¿ustedes ya habían entrado a la plataforma a checar lo que vamos a ver esta semana o algo de mi materia, claro, ¿no? Yo la verdad no. Yo tampoco. No los culpo, bueno, No. qué bueno, porque apenas ayer lo estaba editando, entonces no hubieran visto mucho. Está bien. Aquí lo que yo quiero que chequen de su plataforma, ya les voy a compartir, ¿saben por qué? Porque luego de repente como que me falla el internet y no quiero que me saque. Pero bueno, si están adentro de la plataforma de EVA, van a ver que en esta primera sesión vamos a ver lo que es conceptualización de todo lo que es derecho, vamos a ver generalidades y vamos a introducirnos a lo que es el derecho laboral. Parecen 3 temas muy pequeños, pero digo, es una serie de temas bastante amplios. Quiero antes de empezar como que a cubrirlos de información, quiero preguntarles, ¿han tenido alguna otra materia de derecho en su carrera? Yo No. No, No. es la ¿No? primera. Es la Nunca. primera, ok. Bien, entonces, qué bueno, porque aquí vamos a ver desde el principio, o sea, aunque no parezca, vamos a ver lo que es derecho, dónde viene el derecho laboral, y bueno, generalidades que sí les van a servir para sus próximas materias de derecho y pues en general, porque a pesar de que su carrera tiene que ver mucho con la administración y contabilidad y análisis, al final de cuentas ustedes en una empresa van a tener que utilizar generalmente el derecho. Si se dan cuenta, casi todas las carreras aún tienen una materia de derecho o varias por lo mismo, porque por lo menos ustedes tienen que conocer cómo se va a manejar su empresa. Y el derecho laboral prácticamente es para eso. Entonces, vamos a hacer un pequeño examen de diagnóstico. Esto no va a contar para nada, solamente quiero saber qué tanto saben de derecho
A lo mejor el problema con ustedes es que no tuvieron en la prepa el área de humanidades, que también se ve Derecho 1 y 2, y a lo mejor se fueron a económico administrativo, yo qué sé. Sin embargo, estas preguntas son como muy generales, como para cuestión, al final de cuentas todos vamos a estar inmiscuidos en lo que es el derecho laboral, cuando trabajen o si trabajan en este momento, que lo más probable es que sí. Entonces tienen que conocer por lo menos lo básico, ¿no? Entonces vamos a hacer un juego en vivo. Ahorita les voy a pasar el... Vamos a ver si no me sacan. Sí, típico. Oigan, ¿escuchan como los martillazos que escucho yo? Sí, bueno, tengo la buena suerte, o sea, porque de verdad que en todas mis clases me ha tocado que en algún momento llega el señor que está haciendo se está haciendo una adecuación en los departamentos de abajo, y no crean que es aquí. Entonces escuchan todo el edificio. Ya saben, cosas de clases en línea. Ok. Vamos a continuar. Les voy a compartir la pantalla. Van a tener que abrir una página de internet. Ahorita les digo cuál es. Ok, van a entrar a este enlace que ven aquí en su pantalla. Ya lo ven, ¿verdad? Sí. Van a entrar a ese enlace y van a introducir este código. Y aquí voy a ir viendo quiénes son los que van entrando para iniciar el juego. ¿Puede bajar tantito la imagen? Es que no veo el enlace. Ah, sí, perdón. Abro en internet la página Kisses. Sí, de hecho, a ver, les voy a copiar la página. Los voy a poner en el chat. A ver, déjenme ver dónde está el chat. Ok, les voy a poner para todos. Okay. Esa es la página y les voy a copiar el link. Y ese es el código para entrar. O sea, tienen que entrar a joinmyquiz.com y les va a pedir un código del juego, que es el de abajo, que son los números, y ya con eso pueden entrar. Pongo mi nombre normal, ¿verdad? Sí. Estoy bien, aparezco, bueno, veo mi nombre, veo el de mi compañera Caro y el de Jesús. Ok, imagínense que si checan su planificación de la praxis, va a haber algunas actividades que no hagamos y que las cambien en el inter de la materia, porque pues por lógica a veces hacemos adecuaciones, pero tengo el plan de que cada semana nosotros, ahorita nos están haciendo utilizar lo que llamamos realidad aumentada, bajo diferentes tipos de aplicaciones. Cada semana nosotros vamos a tener un tipo de concurso. Imagínense que va a ser como un quiz de esto, pero vamos a utilizar Kahoot. Si alguna vez han utilizado, Kahoot es como una aplicación también de quizzes, de preguntas, y eso sí va a ser en vivo. No vamos a hacerlo en la primera clase, sino vamos a hacer hasta el otro sábado. ¿De qué se va a tratar este quiz? De todo lo que vimos en la clase pasada. Vamos a tener hasta antes del primer parcial
Vamos a tener como dos tipos de cuestionarios en Kahoot y van a ser, digamos así, van a quedar en primero, segundo y tercer lugar. El que gane los primeros 2 lugares van a tener un punto extra en su parcial. Así vamos a hacer en cada parcial, sea exposición o sea examen en línea. ¿Ok? Ay, qué nervios. Ok. ¿Ya entraron todos? Aquí veo a 5. Creo que no falta nadie, ¿no? Ah, no, falta una. Ok, ya está. Falta yo, pero tuve un problema. Se me atrasó la computadora. No te preocupes, te esperamos. Sí, sí, es lo que quieras. Viendo el lado positivo con este tipo de quizzes que van a hacer cada semana, pues no les va a costar trabajo estudiar. Sí, es bastante teoría, les comento de una vez que es bastante teoría. Tenemos en su plataforma, si necesito que la chequen, porque ahí tienen todos los libros y yo les voy a subir, ahorita van a ver que en el intro de la clase vamos a tener diapositivas, voy a tener el genial y ahorita tengo PowerPoint. Pero todo lo que veamos en la clase yo les voy a subir ya sea el link o las presentaciones. Entonces eso también lo van a poder ver en su plataforma. Ok, ya están todos, vamos a iniciar. Cuando quieras. Ahí está, Rubén. ¿Qué tal el sonido? Igual, solo compartir para que no se presione.
Ya todos terminaron, ¿verdad? Ok, el audio. Ok, muy bueno. Ok. Listo, ya todos terminaron, por lo que veo aquí. Ya les puedo decir quiénes nos Me quedaron en salió, primer lugar. me salió la Eh, maestra de las preguntas. ¿Vuelven a contestar o se ujú, quedan así? ok, ¿Sí que? ¿Sí la contesto? sí. Bueno, si te deja. También contaba el tiempo, ¿verdad? Ujú, también contaba en tiempo, sí. Ah, con razón. Yo me esperaba a que terminara la barrita para enviar mi pregunta. Ay, con Sí, razón. estaba por tiempo, ¿no? Sí, Y yo me esperaba que terminara la barrita para enviar la pregunta. sí, bueno, imagínense, Quizzes es muy parecido a lo que es Kahoot, solamente que Kahoot sí se tiene que jugar en vivo. Por ejemplo, ustedes van a tener que bajar la aplicación, ya sea en su celular o si lo pueden jugar también en su computadora, pero es más fácil desde su celular porque ustedes no van a ver las preguntas en su aplicación. Yo les tengo que mostrar las preguntas y ustedes nada más van a ver lo que es las respuestas, pero en colorcitos. Ni siquiera van a ver las respuestas desde su celular, entonces por eso tiene que jugar en vivo, pero sí cuentan el tiempo para ser los mejores. Digámoslo así que ahorita los mejores que aquí yo tengo fue Carolina Molina, Diana Leal y Selena, que quedaron primero, segundo y tercero. De ahí sigue Janet, Elizabeth y por último Jesús, que falló una. Por lo que veo, no están tan mal. O sea, de hecho, pues, casi todos respondieron bien. Como se dieron cuenta, son preguntas, o bueno, eran preguntas muy fáciles, o sea, como muy de cultura general. Y bueno, prácticamente también se los ponía muy fácil, porque casi las que eran más largas, pues eran de respuestas correctas, ¿no? Entonces, imagínense que así, en cuestión de derecho, es así, es un poco de lógica también en cuestión de conceptos, para que nosotros podamos comprender todo lo que es el ámbito, ¿no? Ok, les vamos a compartir lo que es la presentación. Creo que ya ven el PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí se ve. Ok, vamos a empezar con lo que es la introducción a la legislación laboral. Les repito mi nombre, yo soy la licenciada Karen Yesenia Aguilar Matus. Y bueno, vamos a empezar con la palabra derecho. En sí, derecho, la palabra como tal proviene del latín, que significa directum o dirigir. Pero en sí, ¿qué es el derecho? Aquí yo tengo un concepto muy simplificado de lo que es el derecho. Generalmente el derecho es un conjunto de normas jurídicas que regulan la conducta de los hombres en sociedad, en general. Si le sirve de algo como tip, generalmente todo lo que es las ramas del derecho, lo que es derecho mercantil, derecho civil, derecho fiscal, derecho agrario, derecho laboral, todos los derechos que existen, su concepto es un conjunto de normas jurídicas. La única diferencia es lo que regula esas normas jurídicas. En general, el derecho regula la conducta de todos los hombres de sociedad, pero por ejemplo, si hablamos de derecho mercantil, es un conjunto de normas que regulan las relaciones jurídicas, pero entre las empresas, ¿no? El derecho laboral entre los trabajadores y patrones, en el derecho civil entre las personas y familia. Y así va cambiando lo que es la acepción del derecho o el concepto como tal, ¿no? Aquí vemos en esta diapositiva ya un concepto un poquito más rebuscado, un poquito más jurídico de lo que es el derecho. Vamos a ver el derecho desde el punto de vista, de la doctrina. Entonces, aquí
un jurista que se llama Álvarez Ledesma decía que en sí el derecho es un sistema normativo de regulación de la conducta social producido y garantizado coactivamente por un poder político, ejercido por una autoridad soberana que facilita y asegura la convivencia o cooperación social, y cuya validez o obligatoriedad está condicionado por los valores jurídicos y éticos de los cuales es generador y portador respectivamente en un momento y lugar histórico determinado. Si se dan cuenta, es un concepto bastante amplio. Pero en sí, ¿qué le quiere decir este concepto de Álvarez Ledesma? En sí dice que, bueno, el derecho como sistema normativo es un sistema de varias normas que regulan, sí, una conducta social. Gracias a esta regulación de conducta social, pues se puede tener una convivencia o un bien común, y es ejercido siempre por una autoridad soberana. ¿Qué quiere decir soberana? Pues que lo elige el pueblo, ¿no? Y esta autoridad pues también facilita una convivencia pues sana entre todos, ¿no? La obligación del derecho, o sea, de hacer cumplir el derecho, pues son una cuestión de condiciones de valores jurídicos, de los cuales también son respetados en cierta época y en cierto lugar. ¿Por qué en cierta época y en cierto lugar? Porque vamos a ver también un poquito, no mucho, pero sí vamos a ver lo que es derecho positivo, derecho vigente, derecho objetivo y derecho subjetivo. Ustedes, como no han tenido ningún tipo de acercamiento con derecho en general, vamos a ver un poquito de esto para que vean cuál es la diferencia entre esas acepciones en la palabra del derecho. Vamos a ver también un poquito de la naturaleza jurídica del derecho. No me quiero adentrar tanto en esto, pero en sí el derecho es una ciencia. Como todas las ciencias, ¿por qué creen que el derecho es una ciencia? Eso sí es una pregunta para ustedes. ¿Alguien que me quiera responder? Porque se Porque es estudia, aplicado. Porque es... Ok. Oigan, a ver, ¿por qué creen que cualquier rama, no el derecho en general, por qué creen que es una ciencia, por ejemplo, ¿qué otra? No sé, la biología. Es una ciencia. Porque se observan algún comportamiento, supongo. Creo. En sí, bueno, ¿por qué hay determinadas materias que son ciencias? Pues porque llevan un método científico. Ustedes, no sé si lleven metodología de investigación o introducción a la metodología o algo así parecido. Generalmente cuando estás, ¿no? Bueno, supongo que lo van a llevar. ¿Por qué es importante la introducción a la metodología de investigación? Porque para todas las ciencias, para todas las ramas, utilizas un método científico. El método científico, pues, es más que nada que tienes que seguir ciertos pasos para llegar a una conclusión. En este caso, a una hipótesis. El derecho como tal es una ciencia social. Si se dan cuenta, hay ciencias biológicas, hay ciencias sociales, ciencias jurídicas. Entonces, el derecho como tal es una ciencia social. ¿Por qué? Porque se basa en comportamientos sociales también. Al final de cuentas, lleva ciertos pasos también las ramas del derecho para llegar a conclusiones. No, de hecho, las leyes, o en sí lo que deberían ser para generar las leyes, las normas que nos rigen, es a base de estos estudios de comportamientos sociales. ¿Por qué? Porque el derecho va evolucionando constantemente. Como la sociedad va evolucionando, el derecho también. Aquí vemos un mapa conceptual de lo que es el derecho como ciencia. Aquí vemos, por ejemplo, hay unas disciplinas jurídicas especiales y disciplinas jurídicas auxiliares. Las disciplinas jurídicas especiales son en lo que es derecho público, derecho privado y derecho social. Y las disciplinas jurídicas auxiliares son la sociología del derecho, la historia del derecho, el derecho comparado y la economía política. Hay derechos de reciente creación también, como por ejemplo el derecho aéreo y el derecho ecológico, y ahorita el derecho tecnológico también ya existe. Como tal hay varios, el ambiental, el ecológico, el agrario, bueno, en fin. Las disciplinas jurídicas que nosotros vamos a enfocar más es en las disciplinas jurídicas especiales, y ahorita les voy a decir por qué. En derecho como tal, en las disciplinas jurídicas especiales,
Hay tres tipos de derechos principales: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. ¿Qué es el derecho público como tal? El derecho público se encamina a regular como tal las relaciones entre el Estado y los particulares. Aquí dice, cuando actúa con soberanía el Estado. Ahorita les voy a explicar cuál es la diferencia. El segundo es, regula las relaciones entre estados soberanos o entre países. Y regula, por ejemplo, también las relaciones entre entidades estatales de diferente nivel, o sea, la federación con los estados que la integran, o los estados y municipios, o los municipios con la federación, etc. ¿Qué quiere decir el derecho público como tal? Para que entiendan muy bien la diferencia, el derecho público regula las relaciones entre el Estado y los particulares, generalmente cuando actúa con soberanía el Estado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el Estado actúa con soberanía se refiere a que el Estado actúa como Estado, porque luego el Estado también puede actuar como particular en ciertos casos. En el caso del derecho público, el Estado actúa con soberanía y se refiere, por ejemplo, cuando el Estado te obliga a expropiar algún terreno que sea tuyo y diga, ¿sabes qué? Yo lo necesito para un aeropuerto y pues necesito que me dé este terreno. Entonces ahí es una expropiación forzada que le llamamos y al final el Estado te compra. Así es. Entonces ahí el Estado actúa como Estado. O sea, es así de lo haces porque yo lo digo. Entonces, el derecho público se dedica a este tipo de relaciones entre el Estado y los particulares, entre estados o países, o entre entidades estatales de diferente nivel, ya sea que regula lo que es el México DF, en este caso es el federal, con el Estado de Veracruz, y el Estado de Veracruz con el derecho municipal, que es, en ejemplo, Boca de Río, Medellín, Veracruz, ¿no? Aquí hay ramas del derecho en derecho público. Entra el derecho constitucional, el derecho administrativo, el derecho público, el derecho procesal, el derecho penal, el derecho fiscal y el derecho internacional público. Son las ramas que abarcan todo este tipo de derecho público. Si se dan cuenta, pues prácticamente este tipo de derecho es más amplio y aquí entra también lo que es el internacional público, porque hay internacional privado. En sí, bueno, aquí vienen los conceptos de lo que es cada tipo de derecho. ¿Ya los conocen o quieren que los platiquemos? Yo no los conozco, estaría padre que fuera breve. ¿No? Ok, vamos a ver. ¿Qué es el derecho constitucional? El derecho constitucional, ya saben, conjunto de normas jurídicas que regulan la estructura del Estado, las formas de gobierno, las funciones de sus órganos, las relaciones de los mismos entre sí y los particulares. ¿Qué es el derecho constitucional? Esto, o sea, prácticamente lo que hablamos, garantías individuales, derechos humanos, creación de leyes. El derecho constitucional abarca prácticamente casi todo en general de lo que es el derecho, todas las ramas. ¿Por qué? Porque vamos a ver también un poquito de eso, pero realmente nuestra ley máxima es la Constitución. Hay una orden jurídico de las normas aquí en México y a nivel internacional. Nosotros lo conocemos como la pirámide de Hans Kelsen, es el orden jurídico de las normas, y es un triángulo, prácticamente es un triángulo. Hasta arriba del triángulo está la Constitución, que está a la misma par de los tratados internacionales, luego las leyes, luego los tratados, luego las sentencias, y así. Luego van reglamentos y, bueno, cosas más internas municipales. Pero la más importante, la que está hasta arriba, es la Constitución. ¿Por qué? Porque todo nuestro derecho está basado también en nuestra Constitución, que fue de 1917. El derecho constitucional como tal abarca todas estas relaciones jurídicas que son las formas de gobierno, el Estado, cómo el Estado se va con los particulares, y generalmente el más importante derecho constitucional es que respeten tus garantías individuales. ¿Sí saben qué son las garantías individuales, verdad? ¿Verdad que sí? ¿No? Garantías individuales.
Bueno, yo no sabía, pero lo busqué. Y dice que son derechos que todos los individuos poseen por el simple hecho de haber nacido. Así es. De hecho, la diferencia entre garantías individuales y derechos humanos, la diferencia radica en que las garantías individuales son las de los mexicanos. O sea, aquí la cuestión no lo vamos a ver mucho porque no es de materia, pero cuando hablamos de derechos humanos, bueno, sí conocen que son los derechos humanos, ¿no? O bueno, han oído hablar de ellos, no como tal un concepto, pero sí saben que tenemos derechos fundamentales por el solo hecho de ser personas, ¿no? Y no importa en dónde vivas. O sea, los derechos humanos son universales, por eso les llaman así. Entonces, generalmente, cuando tú ya estás hecho una persona, con el solo hecho de ser persona ya tienes derechos humanos. Aquí hay una cuestión ahí también con la cuestión del aborto, que bueno, prácticamente no eres una persona ante el derecho hasta que naces vivo y viable. Sin embargo, también lo que es los fetos, hoy en día hay una discusión de que también ya tienen derechos humanos como tal, aunque no hayas nacido, ¿no? Pero vamos a ponerlo en el punto espacial de ahorita. Las garantías individuales son las de los mexicanos. Todos los derechos fundamentales de los mexicanos están en los primeros 29 artículos de nuestra Constitución. Si se dan cuenta o han escuchado alguna vez, derecho a la libertad, a la educación, el derecho de petición, el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa, aportación de armas, libertad de tránsito. Todos esos derechos fundamentales que nosotros tenemos como mexicanos están en los primeros 29 artículos de la Constitución y eso se llama garantías individuales. Todos las tenemos por ser mexicanos. Los derechos humanos están a la par de esas garantías individuales. ¿Por qué? Porque esos van mucho más allá. Por ejemplo, un derecho humano que no existía antes y que ahora está es el derecho al acceso a la Internet. Antes no era un derecho humano, ya hoy se considera un derecho humano. O sea que todo el mundo tiene derecho al Internet. Hay otro que se llama derecho a la intimidad, a la seguridad, o dentro del derecho a la igualdad. Entonces, todo ese tipo de derechos lo vemos en el derecho constitucional. En el derecho administrativo, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones de la administración pública con los particulares, ya sea su organización, funcionamiento, los servicios públicos en general, y bueno, toda la tarea administrativa del Estado. Generalmente el derecho constitucional y el derecho administrativo van ligados. ¿Por qué? Porque también es parte del derecho público y el derecho constitucional también abarca parte del Estado. Entonces, el derecho administrativo como tal regula esas relaciones de toda la administración pública. Ya sabe, todo lo que es el gobierno federal, gobierno municipal, todas las instituciones, ayuntamientos, institutos, secretarías, forman parte de lo que estudia el derecho administrativo. O sea, él regula este tipo de relaciones. ¿Por qué los dividen de esa forma? Para poder también resolver conflictos de una forma mejor. Aunque al final todo tiene que ver con derecho constitucional. En caso del derecho procesal, pues son las reglas que regulan la aplicación de los procedimientos. Estos derechos procesales pues se aplican más que nada en la materia, pues ya siendo abogado, en la materia de derecho, hay un derecho procesal penal, derecho procesal civil, derecho procesal mercantil, derecho procesal agrario. De todas las materias hay un procesal. Entonces, ¿qué es el procesal? Pues es como que te guían para pues que tú puedas defenderte en caso de alguna injusticia o alguna irregularidad. Entonces, este derecho procesal pues te dice las reglas de cómo se rigen ya sean los tribunales, los juzgados, las secretarías, todo en general. El derecho penal, como saben, pues es el conjunto de normas que establecen pues las penas en relación con las conductas ilícitas que les llamamos, en este caso pues delitos. Todos los delitos los regula el derecho penal. Todo lo que consideren delito es derecho penal. El derecho fiscal pues es el conjunto de normas que estudian los derechos, impuestos y contribuciones. En sí, el derecho fiscal es relacionado con impuestos. Todo lo que es impuestos es derecho fiscal. El derecho internacional público es el conjunto de normas cuya función es la de regular las relaciones entre los estados como miembros de una comunidad internacional, así como el funcionamiento de organismos internacionales. El internacional público
pues se encarga de relacionar todo lo que es entre estados. Por ejemplo, bueno, ¿se acuerdan del caso de la familia Levarón, de que, bueno, la masacre que sucedió aquí, no me acuerdo si fue en Sonora, en Sinaloa? Digo, estaba muy sonada porque acaba de pasar hace unos meses, se enteraron de esa noticia. Era una familia estadounidense. Sí, más o menos. A que le mataron Bueno. a la esposa y a los hijos. Ajá, que mataron a toda la familia, a las mamás, a los niños, hicieron una masacre ahí. ¿Cuál es la cuestión con esta familia de varón? Que ellos eran ciudadanos americanos, creo que hasta dijeron que eran mormones y no sé qué. Entonces, estos ciudadanos americanos vivían en la frontera, vamos a poner la frontera porque no me acuerdo si era Sinaloa o Sonora. Entonces, ¿por qué aquí se aplica, por ejemplo, el derecho internacional? Porque el presidente de Estados Unidos, como tal, dio una declaración y dijo, a ver, México, si no pueden contener a los grupos organizados de crimen, o sea, yo puedo ir con mi ejército y ayudarles. Vamos a ponerlo así. En este caso, ¿por qué creen que no se pudo hacer? Quitando el hecho de el odio a Trump y demás cosas, hay una cuestión de soberanía de entre países. El derecho internacional regula este tipo de situaciones. Tú no te puedes meter como país a, ya sea decisiones que sean internas, ya sea defensa, ya sea militares. Tú no puedes meterte como país en otros países de esa forma, porque existe un principio de soberanía, autonomía como tal que le llamamos también nosotros. Por eso México no puede aceptar ayuda de instancias internacionales, por así decirlo, porque violan esas cuestiones. Por ejemplo, si se acuerdan del caso del Chapo, que también vamos al crimen organizado, porque el crimen organizado se persigue a nivel mundial en todos los sentidos, porque hacen delitos internacionales, ¿no? Tanto en Estados Unidos, como en Europa, como en Venezuela, como en México. En el caso del Chapo, la cuestión fue con él que decían, hay delitos que tenía en Estados Unidos y delitos que tenía aquí en México. Nosotros, como México, solo podemos proceder en delitos que se cometieron en México. Y en Estados Unidos se procederá con el delito que cometa allá. No se pueden juntar la cantidad de delitos. Aunque lo hayas hecho lo mismo y aunque haya sido en el mismo lugar que se ha matado, si era un ciudadano americano, se juzga en Estados Unidos. Tú no puedes juzgar por alguien que no está en tu jurisdicción. Ese es el punto del derecho internacional. ¿En serio, Entonces, maestra? Entonces, ¿por qué hubo la exportación, por ejemplo, del Chapo? ¿Por qué lo pidió Estados Unidos y se lo dieron? Extradición le llaman, no es exportación, pero bueno, la extradición. No, es verdad. Por aquí la cosa. Sí, justamente lo que sucedió con el Chapo, por ejemplo, fue que, ok, yo tengo un delito aquí en México, o bueno, vamos a poner 10 delitos que cometió el Chapo, entre corrupción, delito organizado, no sé, sustracción de personas, etc. En Estados Unidos tenía otros, ya saben, también homicidios, narcotráfico, etc. Con la extradición se puede hacer con Chapo porque Estados Unidos, Europa y demás dijeron, ¿saben qué? Es que aquí también tiene cierto número de delitos. Y ustedes, como se nos escapó 2 veces con el Chapo, lo que pudo decir Estados Unidos es, ¿saben qué? Ustedes no lo pueden retener. Entonces nosotros tenemos penas igual de largas que ustedes, entonces, por favor, dámelo para que cumpla acá los delitos que cometió conmigo. Eso fue lo que pasan con las extradiciones. Si alguna vez vieron también la serie de, no sé, de Escobar, no me acuerdo cuál era, que lo que tenían los narcos en Colombia era que en Colombia pues sí se podían, todavía no se podían extraditar, hacer una extradición de delitos, o sea, decían Colombia, aunque lo hayan cometido ya y a nivel mundial, ellos no se pueden pasar a otros países a cumplir sus penas. Eso no lo tenía Colombia, después sí. Entonces hubo una cuestión de que los capos de los cárteles no le decían es que si yo lo cumplo en otro país, en Estados Unidos en este caso, pues en Estados Unidos no tienen todo el poder que tenían en sus propios países, ¿no? La cuestión de extradición es derecho internacional, pero sin embargo sí se puede como confabular, aunque no te puedes meter, es como si en México tú cometieras un delito y vas y cometes el mismo en Estados Unidos. Legalmente hablando, tú no puedes castigarlo por el delito cometido en otro país. Claro, el otro país puede decir, ¿sabes qué? Dámelo porque aquí también cometió delitos y yo quiero que aquí los cumpla.
En el caso del Chapo eso fue lo que sucedió, como nosotros pues sí teníamos los delitos y sí lo encarcelaron, pero pues ya ven que no pudieron controlarlo y se escapó dos veces creo que se escapó. Entonces Estados Unidos dijo, ¿saben qué? Yo aquí tengo una cárcel de máxima seguridad, en la que nunca va a poder salir, es incorruptible, entonces necesito que me la traigan. O sea, bueno, necesito que me den el permiso como México para que cumpla los delitos que cometió acá, conmigo. Y eso fue lo que sucedió. Sin embargo, en México no quiere decir que ya lo resolvieron en México. O sea, en México sigue estando penado. O sea, él sigue, digámoslo así, en la cárcel. Por eso no sale. En Estados Unidos tiene una condena, no sé, de 70 años, y aquí tiene una condena de 70 años, son 140 años en general, pero pues al final ellos decidieron que la condena la Pero cumplieron haz de cuenta que nada más está juzgado allá por los 70, no sé, 80, 90 años, pero Ajá. solamente por lo que hizo. Así es. Por los En delitos dado que caso cometió. que alcanzara la vida, su vida inmortal, por ejemplo, México ahora se lo puede pedir y a que venga a cumplir la otra sentencia acá, ¿no? Así es, así es. Pero va Así por... es. No, ya entendí. Y así si fuera en otros países. Esa es la cuestión. Lo que regula también esa situación es que, y bueno, y que quede muy claro, que ninguna persona puede cometer, o sea, puedes cometer un delito en varios países, pero ningún país te puede juzgar por los delitos hechos en otra jurisdicción. Por eso hay jurisdicciones. Cuando le dicen, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más en México, tránsito. Tránsito, ustedes saben que te puede detener si cometes alguna infracción en tránsito. Pero, por ejemplo, un policía municipal no te puede detener por una infracción de tránsito. O sea, si un policía municipal te detiene porque te pasaste un alto, un decir, no es su jurisdicción. Entonces, por lo tanto, no podría detenerte. Entonces, ese tipo de cuestiones que son competencias de cada una de las autoridades, también nos regula el derecho, ¿no? Ok, vamos a seguir con el derecho privado. El derecho privado como tal, creo que les dejé compartir, pues no me ven. Vamos a compartirles. El derecho privado es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque si el derecho internacional se dedica pues prácticamente a regular las relaciones entre los estados y los particulares o entre mismos estados o países, el derecho privado se encarga de regular entre relaciones de los particulares. Prácticamente las relaciones de los particulares entra todo el derecho privado. También entra el derecho internacional privado, que son las relaciones de entre el Estado y los particulares, cuando el Estado no actúa con soberanía. Ahí les va, por ejemplo, un ejemplo de todo esto. Cuando el Estado actúa sin soberanía, por ejemplo, que tienes un instituto, vamos a poner el Instituto Veracruzano del Deporte, tiene como tal canchas de tenis, tienen una alberca, tienen un gimnasio, etc. Entonces, imagínense que todas esas cuestiones que son parte del Estado, porque como sabrán, leyes de reforma no es de municipio, es estatal. Entonces, leyes de reforma, pues tienes esas instalaciones. Entonces, como tal, las instalaciones son parte del patrimonio del Estado. Sin embargo, tú puedes actuar sin soberanía. ¿Qué quiere decir? Como particular. ¿En qué forma? Yo, por ejemplo, ¿sabes qué? Instituto del Deporte, yo te rento a ti particular, maestra de, no sé, de X, de gimnasia, yo te rento mi espacio para que tú puedas dar clases aquí. En este caso, el Estado no actúa como Estado, actúa como particular, haciendo un contrato de arrendamiento, un contrato de donación, o un contrato de permuta, de lo que sea que pueda ser, ¿no? Entonces, el Estado como tal, hay veces que actúa como particular. Entonces, esta cuestión del derecho privado también es parte de esta relación del Estado sin soberanía. Pero, ¿qué es lo más importante del derecho privado? Generalmente todas las ramas del derecho que regulan entre los particulares. El derecho privado como tal abarca más que nada el derecho civil, el derecho mercantil y el derecho internacional privado.
Necesito, bueno, para que no perdamos tanto tiempo en los conceptos de derecho, me van a investigar, se los voy a poner de tarea, investigar los conceptos de estos tres, del civil, mercantil y del internacional privado. Mercantil, internacional, lo voy a apuntar porque si no se me olvida. Tarea. Ok, ¿por qué quiero pasar al otro tipo de derecho? Porque el derecho social es lo que nosotros vamos a enfocar, porque el derecho laboral viene dentro de estos derechos sociales. En sí, ¿qué es el derecho social? El conjunto de normas jurídicas resultados de una concepción del ser humano con respecto al derecho. Prácticamente, digo, ustedes van a ver este concepto, pero en sí, este derecho social es enfocado a los más débiles y desprotegidos, como que a la población vulnerable, que esta población siente una discriminación en clases sociales y busca alcanzar como tal este equilibrio justicia social. Entonces, el derecho social se enfoca más que nada a las ramas más débiles de los particulares desprotegidos, la población vulnerable, que sufren cierta discriminación entre clases. ¿Por qué entra aquí el derecho laboral? Porque vamos a ver también un poquito de antecedentes de por qué sucedió esta situación de derecho laboral dentro de un derecho social. Pero bueno, primero está el derecho laboral, el derecho agrario, el derecho de la seguridad social, el derecho económico. Vamos a ver un poquito de todos estos. Pero quiero explicarles por qué en sí el derecho laboral entra dentro del derecho social como población vulnerable. En sí, su explicación es que los trabajadores como tal, pues son una población con una clase social desprotegida en comparación de los patrones. Entonces, como tal, la Ley Federal del Trabajo está ambientada a proteger a los trabajadores antes que los patrones. ¿Por qué? Porque en sí los trabajadores son una población con una desigualdad social. No tienen, digamos, tanta protección que un patrón. Entonces, y en cuestión económica también es así. ¿Por qué se deriva esto? Porque en sí, históricamente hablando, antes de que existiera el derecho laboral, nosotros nos manejábamos prácticamente gracias al derecho agrario. Antes no se llamaba derecho agrario, pero bueno. Si se dan cuenta, en México, generalmente trabajaban campesinos, o sea, nosotros en cuestión de agricultura, ganadería y pesca éramos como pues el hit, por así decirlo, en tiempos históricos. Entonces, cuando fue la reforma del derecho agrario, surgió por los trabajadores del campo. Antes, nosotros como tal, en las épocas de independencia y luego vino la revolución, después de la revolución hubo un momento en el que México pues tenía como ciertas cuestiones de no saber ni qué hacer porque no había trabajo, no había economía, acabamos de pasar pues como una guerra interna que fue la revolución y pues no tenía como una estructura social muy bien dada, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo primero que se peleó con tal en la revolución? Pues las tierras. ¿Sí han escuchado esa frase de la tierra es de quien la trabaja? Pues es gracias al derecho agrario. ¿Qué es lo que pedían estas personas antes? Pues ellos tenían sus tierras, ellos la trabajaban, sin embargo, ellos no tenían derechos sobre sus tierras. Ellos lo que tenían era prácticamente un señor feudal que era dueño de todas las hectáreas y ellos trabajaban para él y a ellos les pagaban con comida o en las tiendas de raya o simplemente los explotaban con 20 horas trabajando al sol, no importaba si eran menores de edad, si eran mujeres embarazadas, si eran mujeres en general, o viejitos. Entonces, esta cuestión del derecho agrario surgió también gracias a esta cuestión de que los trabajadores del campo empezaron a quejar de las explotaciones que sufrían y que pues prácticamente ellos no eran dueños de las tierras. Eso fue el derecho agrario y gracias a esta cuestión del derecho agrario surgió el derecho laboral, porque antes pues no existían como tal trabajos más que del campo. En la cuestión de la seguridad social, pues es prácticamente el derecho que es relacionado con nuestro seguro social, aunque forma parte del derecho laboral, sí es muy aparte,
en cuestión de derecho porque la seguridad social tiene su propia regulación y aunque parte del derecho laboral, la seguridad social, acuérdense que es prácticamente el derecho que tienes a pues tu servicio médico siempre si eres un trabajador. En el derecho económico, pues prácticamente es la cooperación de actividades, ya sea de consumos, de riquezas generadas por un sistema económico. En el derecho económico entra también lo que es las importaciones, las exportaciones, entra el comercio internacional, por ahí también va, y el comercio nacional. Ellos se encargan prácticamente de ver todo lo que es economía en general, el derecho económico, y también hay una rama del derecho que se encarga de estudiarlo. En las disciplinas jurídicas auxiliares, como tal, son los antecedentes. O sea, los antecedentes que sirvieron para crear todas estas ramas del derecho. Por eso está la sociología del derecho, la historia del derecho comparado, perdón, la economía política y la sociología, historia, derecho comparado y economía política, perdón, son 4. Entonces, ¿qué son estas disciplinas jurídicas auxiliares? Pues prácticamente antecedentes, lo que sirvió de antecedentes para crear estas normas que nosotros conocemos ahorita. ¿Ok? Vamos a ver muy poquito de esto porque esto no se me hace como que tan importante que lo conozcan, sin embargo, sí es bueno mencionarlo. La sociología del derecho como tal no es una disciplina normativa, sino más bien una ciencia explicativa. Prácticamente no le interesa lo que según los códigos debe hacerse en tales o ciertas circunstancias, sino más bien les importa el contenido real de las relaciones jurídicas entre los hombres. Sí, la sociología jurídica prácticamente se desentiende de lo que es el sistema de leyes y eso, sino más bien que explica los fenómenos sociales que llevan origen a las leyes como un hecho social. Por ejemplo, un ejemplo de sociología del derecho podría ser pues este ejemplo de la ley del aborto. Antes, pues prácticamente el aborto, como saben, es un delito todavía para ciertos estados. Sin embargo, ciertas cuestiones y, digámoslo así, debates internacionales y que las mujeres empezaron como que a alzar la voz sobre esta cuestión de, pues, el derecho a la vida o el derecho que tú tienes sobre tu propio cuerpo. Entonces, digámoslo así, que la sociología del derecho, pues estudia este tipo de hechos sociales. Dices, bueno, ¿sabes qué? Creo que las mujeres hoy en día ya tienen ciertos derechos humanos también, el feto como tal tiene otros derechos humanos, pero pues se puede considerar humano o no se puede considerar. Entonces, esta sociología del derecho son como los derechos que surgen de ciertos hechos sociales. Por ejemplo, las discusiones sobre la ley del aborto. Pero unos más fácil pueden ser los que surgen como, por ejemplo, de la revolución, que también se consideran parte de la sociología del derecho, aunque también entran dentro de la historia, ¿no? O sea, las leyes que surgieron de acuerdo a la revolución, como tal, las leyes agrarias o las leyes laborales. En la historia del derecho, prácticamente, pues estudia antecedentes históricos que dieron origen también a cuestiones de derecho. La diferencia con la sociología, que también está muy pegada a la historia del derecho, es que en la historia, pues son hechos históricos, meramente históricos, sin necesidad de ser algún hecho social. Entonces, en la historia del derecho como tal son épocas del pasado que dieron paso a ciertas leyes, como productos culturales. Por ejemplo, también aquí entra lo que es la costumbre. Alguna ley que se hizo costumbre, por ejemplo, la independencia, los días de asueto. Los días de asueto en general, vamos a poner el que más viene, el de la independencia. Ese día de asueto era costumbre, pues celebrar, por así decirlo, en México la independencia. Y pues lo hicieron ley, pues el descanso. Antes no existía como tal que se hiciera descanso el día de la independencia o cualquier día de asueto, como el 31 de diciembre, el 1 de enero, el 1 de mayo, ciertas fechas que se hicieron de acuerdo a costumbre, ley. En este caso, de acuerdo a algún hecho histórico. En el derecho comparado es la comparación de dos diferentes sistemas legales en el mundo. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí el derecho anglosajón y el derecho romano.
hay diferencias como tal. Si alguna vez han visto alguna historia gringa de abogados de derecho, se darán cuenta que sus leyes son muy diferentes a las de nosotros. Aunque tienen similitudes, nosotros tenemos otro tipo de procesos y otro tipo de leyes. En la cuestión del derecho anglosajón, que es el que tiene Estados Unidos, y nosotros tenemos el derecho romano. Entonces, ¿por qué hay una diferencia ahí? Porque, bueno, también el derecho comparado, pues estudia este tipo de ramas. O sea, ellos comparan los dos sistemas, entonces dicen, bueno, este sistema fue aquí en cierto país y este en otro, entonces vamos a ver cuáles son las similitudes y diferencias y asignarse nuevas leyes también. Entonces, eso es lo que estudia el derecho comparado. En la economía política, pues son las ciencias que forman parte de la economía. Prácticamente en esta proporciona a los gobernantes los medios o instrumentos con los que puede alcanzar determinados fines, ya sea para elevar el Producto Nacional o el producto de distribución. Un ejemplo es el desarrollo de programas para incrementar el empleo, tener una mayor estabilidad y evitar el desempleo. En esta cuestión de la economía política, que me imagino que ustedes no vieron en preparatoria, que es estructura socioeconómica de México, en la cuestión de la economía política, pues se va más que nada en este tipo de situaciones. Ok, le sirve a los gobernantes, es más enfocada a los gobernantes, de ver, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que está sufriendo el país ahorita? Bueno, ahorita está sufriendo desempleo, los chavos que salen de estudiar no encuentran trabajo, o bueno, se salen de estudiar y no trabajan ni estudian, los llamados ninis, que antes no existían, los llamamos de otra forma. Entonces, ¿qué es esto? Economía política le sirve decir, bueno, ¿cómo va la economía del país en general? ¿Qué es el problema principal de México que tiene ahorita? Y eso me va a servir para hacer nuevas políticas públicas. ¿Alguien me puede decir un ejemplo de algún problema económico que viva México ahorita para poder hacer o que hicieron ya una política pública? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Algún problema económico? Cualquiera, que a ustedes se les ocurra. ¿No? ¿Le das o? Ok, a ver. Tú tienes niños, ¿no? Entonces, vamos a decir, algún problema económico que tú crees que está ahorita en México, que digas, bueno, esto siento que puede ser un problema económico, ya sea futuro o presente o a lo mejor pasado también, puedes decir. Un problema económico de que no tenemos derecho a la educación. Bueno, no sé si esto aplique, pero no todo lo podemos ejercer y no porque no se quiera, sino porque, aparte de que hay muchas personas indígenas, por ejemplo, que ahorita no les llega el internet, no pueden estudiar, de por sí tienen problemáticas, y dejándolo a un lado eso, por ejemplo, nosotros que tenemos que venir a estudiar acá, o sea, a una particular, y qué padre, te da más auge, te hace un currículum más padre, lo que tú quieras, pero como está muy cerrada la educación, por ejemplo, del gobierno en la UB, hablando, por ejemplo, de ahí, no puedes ejercer esa parte, entonces se hace un problema económico porque esas personas se quedan con salarios mínimos. ¿Sí me explico? Al no poder quedar, por ejemplo, para estudiar, que quisieran, se van quedando con esa poca área de oportunidad. No sé si esté bien mi ejemplo, maestra, no sé. Entonces hay muchos que pueden ir a rascar a otro lado. Sí, de hecho, por eso les puse problemas económicos en lugar de enfocarme también nada más en economía política, porque es más fácil vislumbrarlos así. Un problema económico que estamos viviendo ahorita, y lo dijiste muy bien, es el problema en la educación en línea. Ustedes, como tal, tienen la oportunidad, o bueno, tienen las facilidades de poder estudiar en línea, de tener una computadora o mínimo un lugar donde puedan tomar este tipo de clases. Sin embargo, México como tal no está preparado para tener una educación 100% virtual. Entonces, un problema económico que se está dando mucho es que muchos estudiantes, ya sea nivel básico, nivel medio superior o nivel superior, no tienen las capacidades, digámoslo así, económicas
para poder pagar o una escuela de paga o para poder tener un celular para tomar sus clases o para poder tener una computadora para tomar sus clases o para poder tener internet. Entonces, un problema económico que estudia también la economía política, ese tipo de situaciones que de repente no existían. Hace unos meses, claro que existía ese tipo de problemas, pero no era grave. ¿Por qué? Porque la educación era presencial. Entonces, aunque sí se deben de utilizar los medios tecnológicos y el internet, como les dije, es un derecho humano, en México, pues decían, bueno, o sea, va a la escuela, ¿no? Entonces no necesitamos tanto el internet de la escuela lo da. Sin embargo, ya se convirtió en un problema económico, social, ahorita que estamos viviendo y que por eso ahorita se están tomando ciertas medidas de decir, ¿saben qué? Pues clases en la tele. ¿Todos tienen tele? Pues bueno, paréntesis, no vamos a decir que todos tienen tele, pero no tienen la facilidad para tener clases en línea, entonces nos vamos a poner la televisión abierta todo el día. Si alguna vez han visto las clases ahorita que están pasando en la tele, está todo el día. Digo, yo he puesto el canal a las 2 de la mañana y siguen dando clases. O sea, es como un video que se repite y se repite. Sin embargo, es un problema económico como tal, porque esto puede significar un retraso también para los chavitos. O sea, no es lo mismo que tú tengas la facilidad, porque hay escuelas que sí dan clases y todo. Sin embargo, yo conozco muchos papás de niños de kinder, de niños de primaria, que se están quejando de la forma en que se está dando la educación en línea. Entonces, ¿por qué? Porque dicen, bueno, de las 6 horas nada más entra 1 hora y todo lo demás es pura tareas o en plataforma y ese tipo de situaciones. Entonces, como tal, se ha convertido en un problema. Y un problema económico, no para todos, pero sí para muchos niños del país, que es lo más importante. Entonces, la economía política como tal estudia este tipo de situaciones y vamos a ponerla así que para las próximas elecciones van a decir los gobernantes, ¿sabes qué? Esta es una política económica que tenemos que ver para ver cómo la vamos a erradicar, ya sea regalando tabletas o poniendo el internet para todo el mundo, no sé. ¿Por qué? Porque si nos llega otra cuestión de la pandemia, vamos a tener que seguir en línea y no todos los niños pueden seguir en línea. ¿Y cómo van a salir preparados? Ya sea secundaria, bachillerato, primarias o kinder o universidades. Entonces, ese tipo de problemas actuales, por así decirlo, también nos estudia la economía política. Y le sirve a los gobernantes para hacer sus propias políticas públicas, para decir, ¿sabes qué? Este programa me sirve ahorita y este es el que vamos a aplicar. Cuestión de economía. Otro programa que sí les comenté, que fue el de los ninis, que eso surgió más que nada porque pues hay mucho desempleo. Todo surgió por eso, porque hay desempleo. Entonces, cuando ustedes salgan de la universidad, se van a topar con que realmente es un poco difícil en la cuestión del empleo, ¿no? La economía ahorita en el país, quitando el hecho de que está, digámoslo así, mal, ahorita con esta pandemia a nivel mundial, cada país sufrió de cierta forma adecuaciones. Y México, pues no es la excepción. Ustedes están viendo que están cerrando todas las tiendas. O sea, bueno, si han ido ahí, no sé, a pasear a la plaza, o yo que sé, que no lo deberían porque deberíamos quedarnos todos en casa, pero realmente, si se dan cuenta, el cierre de comercios es bastante alto. ¿Pero qué sucede con ese tipo de situaciones en la economía? Pues que no hay fluida de dinero. Y en algún momento, aunque no lo vean tan de repente ahorita, aunque estén trabajando en cualquier tipo de empresa, se va a tener un impacto económico. Entonces, estas economías políticas se dicen, ¿sabes qué? A ver, no solamente es el internet en la educación, es también de que pues, las tiendas están cerrando. ¿Cuál es la solución? Pues sí, salir a gastar, pero si la gente no tiene dinero para salir a gastar, entonces, ¿cómo van a sobrevivir las tiendas? Todo eso es un proceso y entonces la economía política estudia ese tipo de situaciones. Ok, vamos a... Les quiero platicar también un poquito de lo que es derecho positivo, vigente, objetivo y subjetivo. Vamos a seguirles compartiendo. Ok, son 2:20. Miren, vamos a tomar, yo sé que es bastante de información y nos falta todavía un buen, pero vamos a tomarnos 5 minutos de relajación. Digo, de hablar de otras cosas.
Yo sé que el problema con la materia de derecho realmente es que es bastante información. Generalmente es muy poco práctica en cuestión de hacer tipos de, no sé, a comparación de análisis y eso, que tienen que tener como cálculos. Nosotros no utilizamos casi eso, sino que más bien nuestra práctica es a la hora de, pues, de estar en los juzgados y tribunales, ¿no? Sin embargo, pues nosotros también tenemos prácticas divertidas, ¿no? Análisis de casos. Ustedes en la materia sí les voy a poner unos pocos de análisis de casos que no van a ser difíciles, sin embargo, sí necesito que sepan analizar jurídicamente hablando de una cuestión, porque cuando ustedes pues salgan de la carrera, tienen que tener una visión de, pues, de la empresa en general, y la empresa también tiene una parte jurídica. Alguien me dijo que quiere emprender alguna empresa. No les pregunté, pero ¿qué quieren hacer pues saliendo de la carrera? O sea, ¿en qué quieren trabajar? Digo, debe haber áreas específicas para ustedes, yo no las sé, por eso les pregunto. ¿En qué quisieran trabajar saliendo de la carrera? Nada, ¿verdad? Pues yo, por ejemplo, trabajo en un banco, entonces siento que también la carrera está enfocada en esa área, porque, por ejemplo, vemos lo que son los tipos de créditos, los préstamos, todo eso también ya lo hemos visto en la materia pasada, que es cómo hacer los tabuladores para los préstamos, para poder identificar qué tasa de interés es la que conviene más. También podría ser esa un trabajo adecuado a nuestra carrera, ¿no? Y igual yo quisiera emprender, no sé exactamente ahora sí el negocio, tengo ya una idea, todavía no la aterrizo. Justamente espero yo, terminando la carrera o antes, yo espero que antes, poder concluir y y pues trabajar y aparte también emprender, porque no quiero dejar mi trabajo. Yo quiero tener dos fuentes de ingreso. Eso es bueno. Como sabes, bueno, tú que trabajas en un banco, sabes que hay avisos de privacidad, ¿no? Que son muy delicados con los clientes. Digo, me acuerdo mucho del caso que ahorita hay muchas cuestiones donde que, ay, me roban saliendo del banco, ¿no? Entonces vamos a poner con el caso de la cajera esta que, digo, no me acuerdo, creo que era el Santander de aquí ajá, el de Plaza, no me acuerdo cómo se llama, Plaza Santana, no me acuerdo cómo se llama el de aquí, yo vivo por acá. Pero me acuerdo mucho de eso porque de repente fue una cuestión mediática de que, no, es que las cajeras les pasan ahí el dato y cuestionamientos así. Saben que los bancos pues tienen, perdón, saben que los bancos tienen una cuestión ahí No la muy... escucho. No, no escuchas. Ok, déjame acomodar. No se oye. No, no. ¿Ya me escuchan mejor? ¿No? ¿Ya? Yo se ¿No? escucho bien. Es que sí, el audio está fallando. Bueno, no me acuerdo, no sé si el suyo o el mío. Pero bueno, Yo sí la escucho. ok, gracias. Lo que quería decirles con este caso del banco es que los bancos tienen un sistema pues muy delicado en cuestión de manejo de datos. Ustedes saben que el banco como tal no tiene la facultad para pasar, por ejemplo, tus datos personales. Entonces, eso también es cuestión de derecho. Imagínate que el banco de repente le pase toda tu información personal, no sé, a Telcel. Digo, creo que saben que eso no se puede, pero aquí la cuestión es decir, ¿por qué no se puede? Cuestión de derechos, cuestión de saber tus derechos. También hay un aviso de privacidad que también tú lo haces firmar y todo. Entonces, ¿por qué? Porque tus datos personales no los puedes, aunque tú los proporcionas para específicamente ese banco, ni siquiera para decir que lo pueden pasar entre otros bancos. Entonces, todas esas cuestiones ustedes tienen que ver en derecho. Todo al final de cuentas es cuestión de derechos y no violarlos, ¿no? Y no cometer delitos en general. A ver, bueno, vamos a hacer otra pregunta, lo vamos a seguir. Vamos a ver. ¿Quién más? ¿Quién quiere decirme en dónde quiere trabajar después saliendo de la carrera? ¿No, dedazo? Ok, Caro. Vamos a ver, Caro.
Mande. ¿En qué quieres trabajar saliendo de tu carrera? O sea, que me imagino que ustedes dicen, bueno, tengo bastante amplitud de trabajo, pero a mí, la verdad, a mí no me ha quedado muy claro cuál es esa amplitud de trabajo que no podría ser, por ejemplo, un administrador o un contador con especialidad, vamos a decirle así. Bueno, realmente la carrera se enfoca a estándares de calidad y procesos de calidad de una empresa. Entonces, Ujú. pues nosotros podemos estar Ustedes, perdón que te interrumpa, ¿ustedes ven lo que son las ISOs? O sea, como las normas ISO y eso, digo, que son estándares de calidad al final de cuentas. Sí, se supone que en teoría las tenemos que ver, porque nuestra carrera es como ingeniería industrial, nada más que con un nombre más bonito. Bueno, como se dan cuenta, la gestión de calidad está muy pegada a lo que es derecho porque usan las las normas generales. Hay otras, pero bueno, las NOM son las normas de gestión de calidad, entonces hay diferentes normas ISO. Entonces ustedes están muy apegados a derecho o van a estar muy apegados a derecho más adelante. Vamos a ver, ¿por qué menciono esto? Porque es parte también de lo que es derecho positivo, vigente, objetivo y subjetivo. Vamos a ver ahorita este tipo de derechos. ¿En qué me voy a enfocar más? En lo que es el derecho positivo y el derecho vigente. ¿Por qué? Porque el derecho positivo como tal es el conjunto de normas jurídicas emanadas del poder soberano del Estado que regulan efectivamente toda la vida de un pueblo en determinado momento histórico. Es decir, en una época determinada, aún en el caso de que haya dejado de estar vigente por haber sido abrogadas o derogadas. Ok, ¿qué quiere decir el derecho positivo? Como tal, el derecho positivo es el que determina, bueno, el que regula en cierto momento histórico. ¿Por qué dice aquí que aún en el caso de que hayan sido o dejados de estar vigentes por haber sido derogadas o abrogadas? Abrogadas quiere decir que ya la quitaron totalmente de un artículo, porque no solamente se refiere a leyes, sino también pueden ser artículos, o sufrió una reforma y literalmente esa ley ya no existe, o las derogaron, quiere decir que cambiaron algún tipo de párrafo o alguna palabra o algún sentido de ese artículo. En la cuestión del derecho positivo, para que quede claro, pues prácticamente es el derecho que está en una época determinada, sin embargo, puede estar o no vigente, porque las derogaron o las reformaron o simplemente ya no existe. Derecho positivo es eso, prácticamente que un ejemplo de esto puede ser el derecho positivo. Vamos a ir a la ley laboral. La ley laboral, la actual ley federal del trabajo fue como por el 1934, 1937, que fue creada esta ley federal del trabajo. Entonces, como tal, la ley federal del trabajo en sí es derecho positivo. ¿Por qué? Porque ahorita la regula aquí, ahorita en este momento en México, todo desde 1934 hasta la fecha, ¿no? Entonces, toda la ley federal es derecho positivo. Sin embargo, hay artículos dentro de esa ley federal del trabajo que no corresponden al derecho positivo, sino que corresponden a un derecho que no está vigente. Un ejemplo puede ser las reformas a ciertos artículos. Vamos a ver también algunas reformas del 2019. Sin embargo, una reforma en la ley laboral que antes no existía era que antes no existían los periodos de prueba, los contratos de prueba. Antes eso en la ley laboral no existía. O sea, digámoslo así que de forma práctica sí se daba de que te decían, llegabas a un trabajo y decías, bueno, ¿sabes qué? Sí te voy a dar el chance, pero vas a estar a prueba 30 días, 20 días, 2 meses. Y mientras estás de prueba no te voy a dar ni seguro social, ni te voy a pagar nada. Solamente es un periodo de prueba para ver si te contrato oficialmente o no. Digo, ¿les tocó alguna vez este tipo de situación o han escuchado que se hacían este tipo de En mis dos situaciones? trabajos, en los dos me tocó. Bueno. En los dos Pues trabajos que he prácticamente tenido, en los dos sí me tocó. Así es. ¿Por qué?
porque esto sucedía de forma práctica, pero en la ley laboral no estaba regulado. Entonces, derecho positivo y derecho vigente. Derecho positivo es toda la ley federal del trabajo, pero no toda la ley federal del trabajo está vigente. Hay artículos que ya no existen o que definitivamente los han reformado. En la cuestión de estos contratos de prueba, como antes no existía en la Ley Federal del Trabajo, lo adicionaron a algún artículo. No me acuerdo ahorita qué artículo es, no me acuerdo si es el 17, el 16 o el 18. Pero bueno, lo adicionaron a un artículo dentro de la Ley Federal del Trabajo y se convirtió como tal ese artículo en derecho positivo y a la vez derecho vigente. Sin embargo, hay derecho positivo, hay derecho que no es vigente dentro del derecho positivo. En este caso, dentro de la Ley Federal del Trabajo, hay leyes o hay artículos que ya no están vigentes. Por ejemplo, quitaron totalmente en cuestión procesal, pues digo, es la única que me acuerdo ahorita, pero hay varios, pero en cuestión procesal, ustedes saben que si hacen algún tipo de demanda laboral, antes las demandas laborales, bueno, duran todavía años y años, pueden durar 10, pueden durar 2 años, pueden durar 20 años, y hay una parte de salarios caídos y vencidos, que como sabrán como prestación, cuando ustedes los despiden injustificadamente, en la ley te dice, o te decía anteriormente, que tú podías pedir todos tus salarios caídos. Todos tus salarios vencidos te los tenían que pagar si tú ganabas el juicio. Si decías, ¿sabes qué? Si te despidieron injustificadamente, entonces todo lo que no trabajaste y que hubieras estado trabajando si no te hubieran despedido, entonces te lo van a pagar íntegramente aquí en la sentencia, que le llamamos laudo. Pero ¿qué sucedió con esta reforma? Como se hicieron cuentas millonarias, porque les digo, y es en serio, hay problemas laborales que duran años, décadas. Había uno de hace 12 años donde trabajaba. Entonces, ese tipo de cuestiones, imagínense 12 años de cuánto ganes, de lo que ganes, ¿eh? Si ganabas 3,000 pesos al mes, imagínense durante un año, ahora imagínense durante 12, y hasta que se dé la sentencia, otros 3. Entonces, 15 años de salarios caídos, luego era imposible para las empresas pagar. Entonces, ¿qué hacían? Se declaraban pues, que no podían pagarlo. Entonces, había problemas con los trabajadores y con la ejecución de las sentencias. Entonces, ¿qué sucedió con esto? Hicieron una reforma y quitaron como tal o reformaron que ya no se podían pagar los salarios caídos totales. Se podían pagar el primer año y de ahí al primer año solo un porcentaje, que me parece que queda en un 0.5% por cada año de juicio hasta que te den la sentencia. Sí se pagan, sin embargo ya no se pagan íntegros, solamente se paga el primer año. Entonces, este tipo de ejemplos puede ser que hay ciertas leyes de derecho positivo, o sea, que rigen en cierta época, pero no todas pueden estar vigentes. Y anteriormente, pues derogadas. Hay también otra cuestión en derecho penal. Antes existían, si saben que existían el delito de injurias y deshonor, y, o sea, cuando hablaban mal de ti, ¿se acuerdan? De que, ay, es que calumnias y difamaciones. Entonces, hace unos años, existía el delito como tal de calumnias y difamaciones que se llamaban delitos contra el honor, así les llamaban en el Código Penal. Sin embargo, dijeron, ¿saben qué? Creo que esto no debería ser un delito. ¿Por qué? ¿Por qué sucedió así? Porque definitivamente dijeron, es que por cualquier persona que hable mal, casi que la vecina estaba hablando mal de mí, ya iban a denunciar que estaba difamándola. ¿Entiendes? O sea, eran más como chismes de vecindad. Entonces, la cuestión con este del derecho positivo y vigente fue que dijeron, ¿saben qué? El Código Penal es derecho positivo, sin embargo, esta parte de los delitos contra el honor, lo que es difamación y calumnias, ya no existe dentro del Código Penal. Entonces, eso se volvió parte del derecho positivo, pero no vigente. ¿Qué sucedió? Lo acoplaron al Código Civil. Ahora sí puedes demandar, ya no denunciar, ya puedes demandar por daños y perjuicios, calumnias y difamaciones. Sin embargo, ya no es delito, o sea, ya no te meten a la cárcel por eso, sino más bien que te meten una multa. Si logras comprobar que en realidad fue pues difamaciones y calumnias que te afectaron, digámoslo así de alguna forma, hubo un daño moral. En el derecho, vamos a ver perdón,
algunos se salió, creo que fue Irina, que se salió de la clase y regresan. En la cuestión de el Sí, derecho... se me apagó la computadora. Ok, en el derecho vigente como tal, entra lo que es también la división de lo que es derecho federal, derecho local y derecho municipal. Ustedes, como sabrán, hay leyes federales, hay leyes locales y leyes del municipio, que generalmente son reglamentos. Entonces, un ejemplo de un derecho federal puede ser lo que es el Código Penal Federal, el Código Mercantil, el Código Civil Federal, la Ley Federal del Trabajo, y en los derechos locales puede ser, por ejemplo, la Constitución Política del Estado de Veracruz, del Estado de Morelos, del Estado de Cuernavaca, perdón, del Estado de Hidalgo, etc. Entonces, las legislaciones locales pues son específicamente de Veracruz. También hay un Código Penal de Veracruz, hay un Código Civil de Veracruz y así de todas las materias. En el derecho municipal pues son prácticamente los reglamentos de solamente el municipio. Algún reglamento municipal pues puede ser el reglamento de limpia pública, el reglamento de tránsito, por eso se llaman reglamentos, porque no se aplican más que en el municipio. Entonces, aquí dentro del derecho vigente existe esta distinción. Ustedes me pueden decir, digo, si se les ocurre, algún ejemplo de algún derecho federal. Pues yo ya les mencioné varios, pero bueno, hay infinidad. En el caso de nosotros, la Ley Federal del Trabajo, que solamente hay una ley federal para todo México. Por eso se llaman federales. Toda la federación lo debe acoplar. Nosotros no tenemos una ley estatal del trabajo. Eso no existe. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo se aplica a todos los trabajadores. Vamos a ver un poco de cómo se divide. Pero bueno, ¿alguien me puede decir algún ejemplo de un derecho federal? Ay, maestra, es que ante su presión todo se me borra. Pero comúnmente todos conocemos uno, ¿no? Generalmente. ¿Tiene que ser federal laboral o puede ser en general? No, puede ser en general. Pues está la federal, la de tránsito federal, ¿no? No es lo mismo que la normal, la del Sí, puede ser. municipio, ¿no? La del estado. Uh-huh. Y hay Así áreas es. donde ya realmente aplica lo federal y donde aplica lo del municipio, ¿no? O el estado. Entonces, sí hay una diferencia dentro de la ciudad. Pero Sí, pues, de hecho, ahorita le quiero comentar algo sobre ello. Ok, ¿quién más? Derecho de Puede tránsito. ser, por ejemplo, en cuestión laboral, el derecho por la prestación de servicio que yo estoy realizando. Prestar, no sé, se me ocurre. Perdón, es que se te corta bastante, Selena, ¿verdad? Se te corta bastante, como que no sé si soy yo, o sea, no sé si todos tus compañeros te sí, creo escuchan que o sí solamente está soy yo. Pero porque puede también salir y volver a entrar. sí. El derecho de tránsito podría ser igual un ejemplo. Sí. Miren, aquí la cuestión en los derechos federales es que, y quería comentar, ahorita que mencionaron en tránsito, acuérdense que hay una parte en Veracruz, que está la carretera rumbo a Tejería. Hay una parte donde ya es carretera federal y otra parte que es municipio. En el caso también, por ejemplo, de la carretera Medellín, Boca del Río, bueno, no se llama Medellín, Boca del Río, se llama Medellín, Jalapa, Veracruz, no sé cómo se llama. Veracruz. Veracruz, Medellín. Entonces, imagínense que la cuestión con esa situación es que hay una parte, si ustedes pasan hasta cierto semáforo, ya es carretera. Y entonces, como tal, si tú cometes cualquier tipo de infracción o delito, atropellas a alguien, es un delito federal y te tienen que detener los federales. Y en otra parte del semáforo es todavía municipio, entonces es un delito que persigue el municipio como tal o el estado. Entonces, sí tienen que saber como que mucho la diferencia entre lo que podría ser una cuestión federal y una cuestión ya sea del estado o municipio. Por eso se hacen las separaciones. En la cuestión Acaba de salir una maestra, ¿no? La del puente en la ley federal.
La de que Ujú. si hay un peatón que se cruza a tantos metros del puente de cruce peatonal, entonces el individuo debe pagarte los daños de tu auto, ¿no? Si no, Sí. le queda la deuda a los familiares, eso ya no estoy, pero no aplicado aquí en el estado, está ya aplicado en otro estado. O sea, todavía no llega a Sí. Veracruz, pues. De hecho, puede ser que nunca llegue a Veracruz. ¿Eh? ¿Por qué? Porque, les repito, hay autonomía de, pues, de legislar. Cada estado, aunque nosotros nos guiamos por la Constitución, que es como nuestra ley máxima, cada estado tiene la autonomía para acoplarse a las leyes que ellos quieran. No que vayan en contra de la Constitución, sino más bien que digan, ¿sabes qué? Por ejemplo, yo aquí no quiero que se casen las personas del mismo sexo. No quiero todavía. Digo, a pesar de que en el DF y en otros estados se puede, aquí ustedes saben que no se puede todavía. Si ustedes van al registro civil y dicen, y tengo una pareja, tengo mi novia, y digan, oye, me quiero casar con mi novia. No, pues no se puede. Y entonces, ¿qué tienes que hacer? Presentar un amparo federal y etc. Pero, así como tal, de que tú llegues como si tuvieras un novio y dijeras, nos queremos casar, sin ningún tipo de problema, te dan el formato y, bueno, lo que tienes que llevar. Pero aquí en Veracruz todavía no se legisla a favor de, pues, los matrimonios homosexuales. Tienes que ir a otra instancia. Entonces, los estados tienen esa libertad para acoplarse a las leyes que ellos quieran. La cuestión del aborto es otra, adopciones, bueno, etc. Hay bastantes. Ok, quiero seguir con fuentes del derecho. Vamos a seguir compartiendo. Ok, como tal, antes de ver las fuentes del derecho laboral, quiero que chequemos lo que son las fuentes del derecho en general. En sí, son 3 tipos de fuentes del derecho: fuentes formales, fuentes reales y fuentes históricas, que están relacionadas con las disciplinas auxiliares que vimos. En sí, las fuentes formales, que son las más importantes para el derecho, que son los procedimientos mediante el cual se llega a la creación de una norma jurídica. Prácticamente estas fuentes formales generalmente son legislaciones, la costumbre, jurisprudencia, doctrinas y los principios generales del derecho. Vamos a ver un poco de los conceptos de cada uno. Pero en sí, la legislación, pues saben que es el proceso mediante el cual el Estado pues crea las leyes. Mediante la Cámara de Diputados y Senadores hay un proceso de creación de leyes. Hay etapas para crearlas. No es así como que nada más los diputados van y la hacen como si nada. Hay 6 etapas, que es iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación e iniciación de la vigencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así es. Entonces, estas legislaciones pues se enfocan más que nada a la creación de las leyes. Creo que me parece que les dejé una tarea en plataforma sobre el proceso de creación de leyes para que también ustedes conozcan estas etapas, que es muy importante. ¿Por qué? Porque aplica para todas las ramas. Todas las ramas tienen un proceso de creación de leyes y también para reformarlas es este mismo proceso. De hecho, todas las reformas que existen y todas las leyes que existen pasaron por este proceso de creación. Entonces, esto se hace por medio de la Cámara de Diputados y Senadores. Lo más fácil que pueden decir es que dicen, bueno, los diputados pues son los que proponen, luego lo votan, ya saben, votan así alzando la mano, o sí o no, o se abstienen del voto, y luego si pasa con la mayoría, pues se va a la Cámara de Senadores y vuelven a votar. En este caso, digamos así, ok, ya votaron a favor tantos, se pasa a la cuestión de la sanción, porque ¿qué se llama sanción? Es el derecho del veto del presidente. El presidente como tal, que es el ejecutivo del Estado, tiene la facultad para frenar cualquier ley. Solamente tiene la facultad para frenar la misma ley una vez. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si las reformas que han hecho ahorita, meollo del asunto, de reforma energética, las reformas laborales, que fue más que nada también una reforma de educación, una reforma educativa. ¿Qué sucede? Si, por ejemplo, bueno, hubieran pasado ya diputados y senadores y dijeron, ¿saben qué? Bueno, ya se aprobó, entonces ya queremos que se publique y se inicie la vigencia.
pero antes de esa publicación pasa por el Ejecutivo y dice el Ejecutivo, ¿sabes qué? No me parece esta reforma, entonces yo creo que la tienen que volver a replantear y discutir, no porque se deseche, sino que simplemente el Ejecutivo ejerce su derecho del veto que le llaman y en la etapa se le llama sanción. Entonces, esa sanción la ejerce el Ejecutivo, el presidente de la República, y dice, ¿sabes qué? No me parece cómo están planteando su reforma, entonces necesito que la revisen y pues se vuelve a pasar por todo desde el inicio, desde la discusión y luego la aprobación, ¿no? Entonces, esta cuestión de la sanción solamente el presidente la tiene y puede hacerla una vez, en este caso a nivel federal. Acuérdense que también tenemos un Congreso local. En el caso del Congreso local, ¿quién creen que ejercería esta etapa de sanción o este derecho del veto? Si en el Ejecutivo, si en el federal es el presidente de la República, en la cuestión local, ¿quién creen que ejercería este derecho del voto? Del veto, perdón. ¿Quién es el Ejecutivo del Estado de Veracruz? ¿Cuitlagua? No. Sí, el gobernador. Ah, Acuérdense que tenemos 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿no? Entonces, el derecho del veto en la cuestión local los ejercen los gobernadores. Aquí también tenemos leyes locales, entonces, y es el mismo proceso de creación en el Congreso local, por eso votamos también por diputados locales, acuérdense, y tenemos senadores de Veracruz, ¿no? Entonces, la cuestión con el Congreso local es que se da toda esta discusión, la aprobación, y el derecho del veto lo ejerce, en este caso, nuestro Ejecutivo del Estado, que es el gobernador actual, ¿no? Van a investigarme como tal de tareas, así está en la plataforma, el proceso de creación de leyes, o sea, como tal, yo les di un resumen, pero es algo más amplio, para que conozcan cómo se hace esta creación de leyes y estas reformas. Ok, vamos con la costumbre. Otra fuente... ¿De qué, perdón? Mande, perdón. ¿Proceso de qué dijo? El proceso de creación de leyes. Acuérdense que estábamos hablando de lo está en la que... plataforma, ¿verdad? Sí. En nuestro sistema mexicano, les investigar el digo que proceso de qué, maestra, seis se me pasó muy etapas. rápido la tarea. La etapa de la creación de leyes, no se preocupen, esta tarea como tal está en la plataforma. Entonces, yo aquí se las comento para que hilen de acuerdo al tema que vamos viendo, pero sí está en su plataforma EVA. Ya está lista para que la puedan hacer en un mapa conceptual. Es un mapa conceptual sobre el proceso de creación de leyes. Ya está activa la tarea en su plataforma, ¿ok? ¿Para entregar cuándo, maestra? Vamos a ¿A ir con... clase? Para entregar el próximo sábado. El próximo sábado. Ok, vamos a seguir con lo que es la costumbre. Acuérdense que en las fuentes, que estamos acá, en las fuentes formales, ya vimos lo que es la legislación. Vamos con la costumbre. La costumbre como tal es una práctica reiterada de una conducta que pues luego se hace ley. Acuérdense que platicamos anteriormente en las disciplinas jurídicas auxiliares, esta parte de la costumbre también, que se hicieron leyes. Hablamos de los días de asueto. Anteriormente, pues no se hacían, pues como tal, estos días de asueto o estos días de descanso obligatorios por ley, y también en la Ley Federal del Trabajo existen, porque pues no te pueden obligar a trabajar en un día de asueto a menos que te paguen al doble o al triple, ¿no? Eso lo vamos a ver después. Pero como tal, se hizo una costumbre que ciertas fechas, pues no se iba a trabajar, entonces dijeron, ¿saben qué? Lo vamos a hacer ley. Esto es una cuestión de cómo la costumbre al final se hacen también leyes. La jurisprudencia como tal es una fuente formal de creación del derecho porque es un conjunto de principios y doctrinas, ya sea contenidos en ciertos tribunales, hay tribunales colegiados y tribunales unitarios. Pero como tal, pues son interpretaciones de estos magistrados que ven ciertos casos. Las jurisprudencias tienen que ser 5 sentencias a favor de un mismo caso. Entonces se hace jurisprudencia. ¿Qué quiere decir esta jurisprudencia como tal? Pues ayuda más que nada a interpretación de leyes. Entonces, ¿cuándo utilizamos jurisprudencia? Por ejemplo, cuando tenemos alguna situación de algún caso que no sepamos interpretar o alguna ley, algún artículo que estemos como diciendo, bueno,
¿qué significa esto? Entonces vamos a lo que es la jurisprudencia, que son como las opiniones de ciertos magistrados que digan, bueno, ¿sabes qué? En esta sentencia yo tomé esta decisión, entonces para mí es esto, ¿no? Vamos a poner el ejemplo más práctico. En cuestión laboral, un ejemplo, yo tenía un caso de unos trabajadores que no sabían para quién laboraban. Literal, no tenían ni idea de quién era su patrón. Ustedes se preguntarán, ¿cómo sucede esto? Pues sucede mucho en las clases de trabajos más físicos, más obreros. Digámoslo así, ellos empacaban pollo en una empresa que se llama Pilgrims Pride, me parece que era. Entonces ellos decían, no, pues ¿sabes qué? A mí me contrató Manpower. Sí conocen qué es Manpower, ¿verdad? Sí, un outsourcing, ¿no? O sea que contrata Sí, es de y los reclutamiento. lleva a trabajar a una empresa y al final te mandan los dos. Yo trabajé Así así. es. O sea, le haces caso a uno, Bueno. pero te manda el otro, pero te puede decir qué tienes que hacer el de la empresa, pero te paga el outsourcing. Exactamente, pero te pagan ellos, ¿no? Así es. Entonces, en materia laboral, antes, como sabrán, el outsourcing se desentendía de los trabajadores y decían, no, pues el patrón es otro y yo nada más pago la nómina, ¿no? Ahora ya no es así, pero digámoslo así en el ejemplo práctico, los trabajadores no sabían quién era su patrón. Entonces, pues porque decían, es que a mí me contrató Manpower, pero pues el de la planta es otro, se llama de otra forma y yo empaco pollos de Figli. Entonces, ellos no tenían ni idea de quién es su patrón. En la cuestión de la jurisprudencia dijeron, bueno, ¿sabes qué? A la hora de la demanda, pues la Junta Especial, tiene la obligación de investigar quién es su patrón. Aunque yo no ponga como tal quién era mi patrón, porque pues no tengo idea, entonces en jurisprudencia un criterio, es decir, pues sabes qué, sí, yo como Junta tengo la obligación de investigar quién es su patrón en el caso de que los trabajadores no sepan. ¿Por qué? Porque eso es un impedimento para pedir tus derechos, en este caso para demanda. Okay, vamos a dejar de compartir porque ya se nos va a acabar casi la clase. Ok. Entonces, nos vamos a quedar hasta aquí, hasta lo que es las fuentes formales. Ya vamos a terminar esta parte de generalidades y vamos a entrar luego a lo que es derecho laboral, la próxima clase, y vamos a ver un poco de la evolución de las legislaciones laborales y entre ellas la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver un poco también de la evolución a nivel mundial y la evolución a nivel México. Entonces, es lo que vamos a ver en la otra clase. Recuerden que la próxima clase, al principio, vamos a hacer el torneo de Kahoot. Lo vamos a hacer en vivo hasta donde nos quedamos ahorita, ¿eh? Entonces, si quieren estudiarle, yo les voy a subir estas mismas diapositivas a su plataforma EVA. Justamente ahorita que termine su clase, se las voy a subir en el contenido de la semana. Y ahí lo pueden checar y si quieren echarle una leída. Es lo que vamos a ir viendo hasta la próxima clase también le vamos a quedar hasta aquí. Entonces, esto les va a servir para estudiar y para tener también la información esta que les mostré para la próxima clase. ¿Está bien? Sí, maestra, está bien. Ya nada más la tarea Ok. pendiente. Había dicho algo Ah, la tarea. que del derecho, también investigáramos el derecho mercantil. Sí, ok. Oficialmente ahorita tienen dos tareas. La de investigar los conceptos de derecho civil, mercantil e internacional privado, que eso apenas se los voy a poner ahorita en la plataforma. Acuérdense, concepto, derecho civil, mercantil e internacional privado. Y la otra tarea es hacer un mapa conceptual con el proceso de creación de leyes. Aquí esa tarea sí ya la tienen en EVA y nada más quisiera comentarles que es un mapa conceptual que tienen que utilizar Geniali o Prezi o Canva. Ahorita les voy a dar chance para que también si quieren hacerlo en PowerPoint o Word, lo hagan. Creo que es más difícil, pero bueno, ustedes es cuestión de ustedes. Pero sí necesito que empiecen a utilizar esas herramientas porque los vamos a utilizar mucho también en la clase. Y va a haber puras tareas específicamente para esas aplicaciones porque no les voy a dejar subir documentos. Entonces sí necesito que las empiecen a ver si no las conocen para que se empiecen como que a acoplar a ellas. ¿Vale? Ok, está bien.
Ok, ya ahorita les subo la tarea de los conceptos, la otra tarea ya está. También hay creo que tienen activa una línea del tiempo, pero eso se los voy a dejar para la próxima clase porque si ya no terminamos de verlo hoy. Entonces, esta presentación que vieron también se los voy a subir, recuerden. Y pues ya, ahorita nada más relájense, ya tenemos varias cosas para poder hacer el torneo. Acuérdense que los primeros 2 lugares van a tener 10% más de su parcial, un punto más en su primer parcial. Acuérdense que van a ser dos torneos, entonces quienes queden en el primer y segundo lugar van a tener 10% más en el primer parcial que vamos a tener. ¿Está bien? Necesito que me pongan en la planificación de la praxis en el foro, por favor, que me pongan que sí la vieron y que sí la checaron, que me pongan decir, ok, la vi, o ok, enterada, ok, la vi, no, ok, enterada, ok. Sí, sí. Bueno, Ok, chicos, sí. por mi parte es todo. Antes de irme, les voy a dejar aquí mi correo electrónico, por si tienen algún problema con subir la tarea o algo así, les dejo mi correo electrónico y mi número de celular para que por favor me hagan un grupo de WhatsApp, o si ya tienen un grupo de WhatsApp específicamente, yo les recomiendo que hagan uno nuevo, ¿no? Pero ahí es cuestión de ustedes, que me agreguen a su grupo de WhatsApp, me le pongan, no sé, legislación laboral y me agreguen a su grupo, ustedes son poquitos, para ver si tienen alguna cuestión con las tareas o el material o que no puedan subir la tarea y no cheque el correo en ese momento. Entonces, para que me agreguen a ese grupo y ahí estamos en contacto también para no esperar hasta el próximo sábado de que digan, es que no pude hacer esto, es que no lo encontré o no lo entendí. ¿Está bien? Sí, Entonces, muchas no sé gracias. no sé si ustedes tengan sus propios números, pero de preferencia, pues, pásenselos y me agregan a un grupo. Sí, maestra, muchas gracias. Sí, Maestra, Gracias. los conceptos, ¿cómo se los subimos? ¿En Word? Yo creo que se los voy a poner que los hagan en línea, o sea, ahí mismo, ni siquiera en Word. Entonces, Sí, está. lo más probable es que sea ahí con texto. Entonces, ahorita mismo se las subo terminando, no se preocupen. Yo les subo esa tarea porque la otra ya está activa. Y les voy a cambiar la otra tarea para la otra semana. ¿Vale? Ok. Sí. Ok, Bueno, gracias. chicos, cuídense mucho. Nos vemos el próximo sábado. Gracias, maestra. Bye, Bye. buen fin de semana. Gracias.